Bueno, pues primero que nada, agradezco mucho su asistencia. Ya me conocen, Enrique Botón Mendieta Brito, y voy a brindarles este curso que se llama Convivencia Proactiva en el Trabajo. En este curso lo que van a ustedes a obtener son herramientas referentes a pues, los principios y filosofía del sindicato, ¿sí? Porque de ahí se van a sentar las bases de qué es lo que nos hace estar aquí, para qué estamos aquí. Y por otro lado también vamos a hablar un poco de herramientas para manejar el estrés laboral y proporcionarles también mejores herramientas de comunicación para que entre todos se haga un mejor equipo de trabajo y se actúe proactivamente ante cualquier problema, situación o contingencia que se llegara a presentar. ¿Muy bien? Entonces, pues tenemos más invitados, pero pues vamos a esperar que vayan llegando conforme vaya pasando la sesión. Los minutos. Por cierto, pues, ya vi que no trajeron café, pero pues yo sí les traigo sus galletas. ¡Ay, qué amable! Gracias. Está bueno esta. Aquí están galletitas. Gracias. Con sus galletitas. Una galletita. Mañana está en su cafecito. Sí. Con su tecito. Muy bien. El programa de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de la historia, ¿sí? Del sindicalismo. ¿Para qué? Para derivar lo que son los valores, el propósito del sindicato y establecer a la unidad como la principal, el principal punto de movimiento sindical. Esto para plantear el futuro y ubicarnos en el presente. Vamos a hablar un poco de la estructura de nuestro sindicato y la responsabilidad y compromisos que tiene el mismo, tanto con los agremiados como con la sociedad y el mismo informe. Entonces, ahorita vamos a ver todo esto. ¿Sí? Bien, iniciamos con un ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es? Dicen que mucho para definir una institución, un objeto, tenemos que pensar en qué es lo que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra que lo nombra. Por ejemplo, sindicato. ¿Qué te recuerda inmediatamente? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente, Manuel? Es una organización donde se aglutina los trabajadores. Muy bien. Bueno, el sindicato también me indica que hay quien dirige ese sindicato, ¿no? Que es una organización como el comité ejecutivo. Ok, muy bien, comité ejecutivo. En una palabra, sindicato, ¿a qué te refieres? Es una organización que defiende tus intereses. Ok, tú, Rocío, tus derechos. ¿lo escuchas? Lo que se te venga a la mente, sea bueno o malo. Un grupo. Un grupo. Un conjunto de personas. Nuestro camarógrafo. Sindicato, el derecho de la defensa de los trabajadores. La defensa de los trabajadores. Bien, ¿les suena que cuando escuchan sindicato les recuerda al ARGI? Sí. ¿Sí? ¿Les recuerda a huelga? Sí. También. ¿Sí? Movilización. Todo. ¿Ok? Vamos a ver aquí cómo son una serie de palabras que van de acuerdo. Sindicato, asamblea, presión, productividad, unidad, relaciones que está el ARGI, trabajadores, huelga. Hay palabras también negativas como violencia, ¿sí? Corporativismo, ¿sí? Puede haber otra. Por ejemplo, ahorita que dijiste del ARGI, no, Ok. porque no siempre está dirigido por un arquitecto. Ok. Lo que sucede es que este ejercicio lo he hecho en otras ocasiones, así en las charlas de café, y mucha gente así dice sindicato ARGI. Porque siempre ha sido aquí. Porque también hay gente que habla de familia, por ejemplo, porque dicen gracias a la seguridad que tengo, pues mi familia, ¿no? Mi sindicato, protege mi familia. Y así, o sea, sí. Digo, y más que nada vamos coaligando el curso con lo que vivimos dentro de nuestro área de trabajo. Entonces, por eso vamos teniendo eso. Bien. Voy a pasar un video para entrar de lleno a lo que es la historia del sindicalismo. Y es acerca de los mártires de Chicago. Y corre cámara. Voy a bajar tantito la cortina para que se vea mejor.
que es donde se desarrolla, ¿no? Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spears, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarnos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso, porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar, un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, e invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca con la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia,
sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Lind, Michael Schwab y Samuel Feldman. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia, una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores sirvieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza que mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. ¿Algún comentario sobre lo que observamos en el video? Pues ese fue el inicio de la lucha por nuestros, lo que ahora tenemos, ¿no? Desde ahí inició, Nuestros derechos. se fueron conquistando los derechos Muy bien, muy bien. contra el sistema. Ok, ¿cuál es el objetivo de entender la historia del sindicalismo? Precisamente como estamos trabajando, elaborando tu sindicato, jamás debemos de perder de vista cuáles son los orígenes del movimiento, cuáles son sus propósitos. Porque de esta manera, nuestro trabajo así, por más pues operativo que sea, más la correspondencia, la agenda, el archivo, a final de cuentas es un engrane y es una serie de engranes que van por seguir este objetivo, este movimiento. Entonces eso nos da una perspectiva de que lo que hacemos tiene una razón, una importancia trascendente. Y es muy trascendente porque, como lo que vimos, o sea, en esta cuestión de los mártires de Chicago, se rompe un paradigma que dura siglos. Estamos hablando de 3.000 años de historia de la humanidad documentada, de aquella escritura. Esclavos y todo eso, ¿no? Y en efecto, había esclavos, había ciegos, había peones de hacienda, todos ellos
gente oprimida, que ustedes piensen cómo era su vida, cómo era su forma de ser. ¿Sí? Nada más hay que plantearnos de que en aquellos tiempos, ¿sí?, la gente promedio pues no iba a la escuela, no sabía leer, su vivencia diaria era de sobrevivencia, o sea, tenían que trabajar para comer, pocos eran sus espacios de convivencia o de esparcimiento. Se comentaba un poco de la manera que podría, por ejemplo, en México, en Cananea o Río Blanco, Veracruz, una textilera, Cananea, una mina allá en Sonora, ¿no? Casi en el desierto con ese calor. Los únicos lugares de convivencia que pudieran llegar a tener las personas, pues era la iglesia, ¿sí? La única instrucción que tenían era el catecismo, pero de ahí empezaron por medio de voces, de relatos, empezaron a hablar de todo lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, y también tuvieron sus propios mártires y sus propias huelgas. ¿Sí? Entonces el movimiento sindical rompe ese esquema de que todo para los poderosos y pues la subsistencia nada más para los que nada tienen. Aquí también hay que fijarnos que el 1 de mayo, ¿sí?, ese día es como el rompimiento de una barrera en la cual se forjan nuevas ideas, porque es la primera vez que inicia una huelga general. Los oprimidos se ponen en contra de los detentadores del poder, y empieza un movimiento en el cual empieza a equilibrarse un poco. No vamos a llamar de que sea equilibrado completamente, pero las personas empiezan a tener esperanza. ¿Por qué? Porque peleaban por 8 horas, porque peleaban porque los niños no pudieran a trabajar, ¿sí?, que hubiera ciertos limitantes para la contratación. Y así es como nacen todos estos derechos, que más adelante vamos a platicar un poco de ellos. Y esta ruptura del paradigma es precisamente lo que ha conseguido que durante 150 años contra 3.000, ¿no? O sea, realmente es poco, pero el sindicato se constituye como la única institución que ha perdurado y ha generado beneficios para las personas. Eso tenemos que tenerlo en mente, porque no hubo otra institución, o no ha habido otra, que haya dado tanto a las personas, que les haya dado esperanza. Porque antes de lo que es del movimiento obrero, del movimiento sindical, pues como les decía, estas personas que carecían de instrucción,